Este evangelio que acabamos de escuchar está colocado específicamente para la celebración de la dedicación de las basílicas. Apenas recordarán que el 9 de noviembre celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Y la liturgia nos colocaba este evangelio. Hoy la Iglesia, 18 de noviembre, celebra la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. Y aparece el mismo evangelio. Algunos dirán, ¿por qué la Iglesia hace a veces tan repetitivos los evangelios? Yo más bien les invitaría a considerar qué tan importante será este evangelio que la liturgia nos lo presenta en repetidas ocasiones, porque tal vez una sola ocasión no sea suficiente para comprender verdaderamente el sentido que nos quiere decir la palabra de Dios y ponerlo en práctica en nuestra vida cristiana. Cabe recordar que nuestra Iglesia Católica tiene 4 basílicas mayores que se encuentran en la ciudad de Roma. La primera, la de San Juan de Letrán. Le siguen las basílicas de San Pedro en el Vaticano y de San Pablo extramuros, que son las que celebramos hoy. Y también se encuentra la Basílica de Santa María la Mayor. Nos remontamos al año 1300, donde el Papa Bonifacio VIII instituyó lo que nosotros conocemos como el Año Santo, como el jubileo. Y para celebrar el jubileo, el Año Santo, estableció las indulgencias. Y fue precisamente en 1300 donde se realizó el primer jubileo, que se llamó el Año del Perdón de los Pecados. Y el Papa Bonifacio VIII concedía indulgencia plenaria a cuantos acudiesen a Roma para visitar estos grandes santuarios de las basílicas mayores, San Pedro y San Pablo, sobre todo, y produjo una gran movilización de los fieles a la ciudad eterna. Se celebraban a partir de ese año 1300 los jubileos cada 50 años primero y luego cada 25 años. Hoy todavía, cuando visitamos las basílicas mayores, cada basílica mayor cuenta con una puerta santa, donde quien atraviesa la puerta santa obtiene la indulgencia. Y especialmente las basílicas de San Pedro y San Pablo se construyeron financiadas por todo aquello que se recababa precisamente en torno a las indulgencias. Además de estas 4 basílicas, hay otras 3 basílicas menores que también son importantes. La Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, donde se custodian reliquias de la cruz de nuestro Señor. La Basílica de San Lorenzo extramuros, donde se encuentran los restos de San Lorenzo. Y la Basílica de San Sebastián extramuros, hoy conocida como de Nuestra Señora del Divino Amor, donde también se encuentran los restos de San Sebastián. Las 4 basílicas mayores, más las 3 basílicas menores, forman el recorrido del peregrinar en la ciudad eterna, en la ciudad de Roma. Por eso, si hoy Dios nos da licencia de poder visitar la ciudad de Roma, no dejemos escapar la oportunidad de visitar estas 7 iglesias. La visita de las 7 iglesias, impulsada sobre todo por San Felipe Neri hacia el año de 1540 y establecida de manera canónica en el año jubilar de 1575.
¿En qué consistía la visita de las 7 iglesias? Que durante nuestra peregrinación por Roma debemos visitar las 7 iglesias para alcanzar la indulgencia plenaria, el perdón total de nuestros pecados, de la pena merecida en el purgatorio. Podemos observar pues cómo desde el año 1300 hasta 1575, donde ya fue establecido canónicamente en los documentos de la Iglesia, creció exponencialmente la cuestión de las indulgencias y creció exponencialmente la visita de peregrinos a la ciudad de Roma. Toda Europa se volcaba por ir a Roma para obtener las indulgencias. ¿Esto en qué se tradujo? ¿O qué repercutió tanto favorable como negativamente? Favorablemente, por supuesto, que despertó una gran fe en nuestro pueblo cristiano. Se lograron construir las majestuosas basílicas de San Pedro en el Vaticano y de San Pablo extramuros, porque si bien la antigua basílica de San Pedro, que fue construida hacia el año 330, la basílica que actualmente nosotros conocemos fue consagrada en 1647 y la basílica de San Pablo extramuros en 1590. 1590, 1626, construidas gracias a todo lo que se realizó durante estos siglos de indulgencias. Eso fue lo positivo. Lo positivo fue nuestra identidad con el vicario de Cristo, con el obispo de Roma, con el Santo Padre, nuestro cariño, nuestro amor al Papa, nuestra fe que gira en torno a las basílicas mayores. Esto fue lo positivo. Pero ¿qué fue lo negativo? Que se empezó a lucrar, se empezó a buscar la manera de obtener ganancias a partir de las indulgencias. Y esto fue reclamado, sobre todo nosotros conocemos a Martín Lutero, que cuestionó el poder y la eficacia de las indulgencias a través de sus 95 tesis en 1517. Entonces Lutero decía, ¿cómo es posible que se haga tanto negocio por ganar las almas? ¿Cómo es posible que la iglesia se preste para que en ella se compra y venda la salvación? Esto no puede ser posible. Lutero consideraba un abuso la práctica de la iglesia al vender las indulgencias. Y efectivamente, la gente pagaba una fortuna con tal de tener un documento que dijera que tenía la indulgencia plenaria. Evidentemente, se lograron construir las basílicas, pero al mismo tiempo esto produjo un escándalo, puesto que la iglesia se prestaba a traficar la salvación a cambio de dinero. Certificados, para quien no ubique lo que era una indulgencia en aquel tiempo, eran certificados que te daba la iglesia, firmados por la iglesia, que reducían las penas del purgatorio por los pecados cometidos, para favorecer a los compradores o a sus seres queridos. Y esto evidentemente produjo también un exceso que la misma iglesia ha reconocido. El reclamo de Martín Lutero era que las indulgencias, dicho con otras palabras, inhibían nuestra vida de fe. Porque yo ya no me esforzaba por cambiar desde mi interior, porque yo ya no buscaba un verdadero arrepentimiento, una aflicción desde el profundo del corazón para erradicar el pecado en mi vida. Ya no me interesaba tanto eso. Lo único que me interesaba era tener dinero para comprar una indulgencia. Evidentemente,
Lutero se fue con los casos más extremos que pudieron llegar a darse, pero no fue así en la mayoría de los casos. Y otro de los reclamos que también hacía Lutero era la gente de buena voluntad. En vez de ayudar a los pobres, en vez de tender una mano al necesitado, en vez de hacer obras de caridad, ahora su dinero lo dedica a comprar indulgencias, a evitar trabajar en su interior para ganarse la salvación. Ahora con las indulgencias, tú compras la salvación. Fue un escándalo muy fuerte. Y de ese escándalo nosotros hoy sufrimos el dolor de que vivimos separados con los hermanos protestantes, con los hermanos que abandonaron la fe católica por este escándalo que ellos vieron que se produjo en nuestra Iglesia católica. Evidentemente la Iglesia reaccionó y vino el Concilio de Trento, 1545-1563. Se rechazaron, por supuesto, las doctrinas protestantes. Se confirmó la doctrina católica. El hecho de que algunos creyentes trafiquen con la fe no significa que la Iglesia sea la que trafique con la fe. Sucede, a mí me sucede como párroco. Padre, ¿por qué está usted haciendo esto? Perdón, yo no sabía. Si allá afuera se ponen a vender y obtienen dinero diciendo que son de la iglesia, pero no ayudan a la iglesia, yo ahí no puedo hacer nada, porque están en la calle, porque yo no puedo meter la mano a la calle. Padre, pero me dicen que son de tal ministerio y están haciendo esto, perdón. Y sucede que algunos miembros de la iglesia evidentemente sí trafican con las cosas de la iglesia para obtener un beneficio material para ellos. Y esto fue causa de escándalo. Y el hecho de que lo hagan algunos hermanos no significa que la iglesia lo haga como sistema. Por eso en el Concilio de Trento se rechazaron las tesis de Lutero, se reafirmó la autoridad del Papa, se reafirmó la autoridad de la iglesia para interpretar la Biblia, se reafirmó el libre albedrío, se reafirmó el celibato sacerdotal, se reafirmó la fe en el cuerpo y en la sangre de Cristo, se reafirmó la disciplina de los sacramentos. ¿Esto qué nos dice? Lo que la iglesia siempre ha enseñado, que la verdadera salvación nosotros nos la ganamos con el arrepentimiento profundo de nuestros pecados, que los pecados se nos perdonan con el sacramento de la confesión y que si no hay sacramento de la confesión y arrepentimiento verdadero del penitente, no podemos hablar de salvación. Y cada uno se abre o se cierra la salvación. Y la salvación no puede ser comprada a través de bienes monetarios. Eso queda claro. Pero también queda claro que la iglesia tiene la potestad que le dio nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:18. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. También la iglesia tiene la potestad para emitir indulgencias en favor de los creyentes. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que se debe de evitar? Lo que nos dice el Evangelio. Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Pidámosle al Señor que nos enseñe a apreciar el verdadero rostro de nuestra iglesia, no según los excesos que han cometido ciertas personas, sino la iglesia como Jesús nos la ha dado, como Jesús la ha instituido. Y nos dice Jesús con estas palabras: mi casa es casa de oración, no la conviertan en una cueva de ladrones.
Miremos las basílicas de nuestra Santa y Madre Iglesia, especialmente la de San Pedro y San Pablo, que nos recuerdan la importancia que el creyente le ha dado desde inicio de la era cristiana al lugar físico, a la casa de Dios, donde Él nos espera en su casa para entablar una relación personal con cada uno de nosotros, que nuestra fe se vea fortalecida cada que vamos a la iglesia por la proclamación de la palabra, por la recepción de los sacramentos, para que después de visitar nuestras iglesias, fortalecidos con el alimento del alma, salgamos de la casa de Dios entusiasmados para iluminar el mundo, para encontrarnos con el necesitado, para ayudar a los que menos tienen. Que así sea. Que así sea.